Ahora te voy a poner dos personajes juntos. Y bueno, a ver, vamos, tú mismo te vas a dar cuenta de la conversación. Mark Marx y Adam Smith. Ah, Y creo que ya con esto terminamos la sección de describir personajes. puf, qué difícil. Pues dos pensadores, evidentemente, totalmente antagonistas. Tengo la sensación de que son dos científicos. Hay gente que entiende que el marxismo no es científico, yo creo que sí. Lo que pasa es que un pensamiento científico puede ser superado por otro, que viene después, no pasa nada. Entonces, creo que Marx en concreto puso más elementos ideológicos, sociales sobre la mesa, muy interesante, como el concepto de plusvalía, de que un trabajador realiza una obra y eso genera una riqueza y no se lleva, su salario no corresponde a esa riqueza, sino corresponde a una parte y lo otro es la plusvalía, lo que se lleva el empresario. Eso es de Marx, o sea, eso y de Engels, no lo puedes buscar en otro lado, ese concepto lo trae él. El tema de la lucha de clases también que es muy interesante. Y eso luego conllevó, o sea, imagínate si es importante Marx, que conllevó a que la mitad del mundo se hiciese comunista. Es decir, ¿qué pensador en la historia de la humanidad ha hecho que luego haya una serie de movimientos políticos de ese calado, de que la mitad de la humanidad entrase en ese juego? ¿No? Eso yo creo que lo ha hecho Marx, creo que no lo ha hecho nadie antes de él, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante. Luego, que quizás no tenga, porque Marx es un filósofo que trata de hacer una historia completa, o historia, economía, sociedad y demás. Entonces, por ahí se le escapan muchas cosas, es evidente. Si tú haces un libro de historia de la humanidad, no puede ser tan específico como si eres Fernand Brodel y haces el Mediterráneo y escribes 3 tomos así, ¿no? Solo de el Mediterráneo de época de Felipe II. Entonces, tiene sus carestías el pensamiento de Marx. Luego, Adam Smith es mucho más básico, porque al final el pensamiento liberal es muy básico. Es el mercado, De mano y negra. ahí está, y es el comercio, y es poco más. Es decir, y eso da la sensación de que funciona, como demuestra los 3 libros de Antonio Escotado. Da la sensación de que funciona mejor el comercio que el no comercio. Da la sensación. Pero, y por eso te hace que Adam Smith siempre esté ahí presente, pero realmente el pensamiento no es muy complejo. El pensamiento de Adam Smith. El otro es un poquito más complejo. Pero son muy interesantes los dos, hay que leerlos a los dos. He Yo, preferido comentar estos dos antes de decir comunismo y capitalismo, porque son temas más amplios. claro. Se han ido desarrollando mucho más y eso sí que da para conversación. De todas maneras, hay que leerlos a los dos. O Sí. sea, es decir, hay que leerlos a los dos. Es lo que he dicho antes de Stalin. Hay que leerlo. Y de Napoleón, hay que leerlo. Y de Maquiavelo. O sea, hay que leer a la gente. No pasa nada por leer a alguien contrario a ti. Uno de los libros más bonitos que le puedo recomendar a la gente es El derecho a la pereza de Paul Lafargue, que era el marido de la hija de Carlos Marx. Y tiene un libro precioso. Y el libro es una chorrada, pero es precioso y yo he disfrutado muchísimo leyéndolo y estoy totalmente en desacuerdo con ese libro. Entonces hay que romper esas barreras y leer a todo el mundo y ya tú tratar de formarte tu propia personalidad. Está muy bien eso, hay que leerlos a los dos. Adam Smith es muy interesante y Marx es muy interesante, los dos.